Ahora veremos cuáles son los otros elementos necesarios para poder tener identificado y descrito el entorno de datos de tarjetas de una manera muy exacta y detallada. Hasta el momento lo que hemos aprendido es a identificar dónde están los datos de tarjetas dentro de la organización. Primero, teniendo en cuenta que para ser considerado como entorno PCI debe estar el PAN completo, es decir, en cualquier componente en donde identifiquemos almacenamiento, procesamiento o transmisión de datos de tarjetas, la regla obligatoria es que esté el PAN completo, si no ese componente no lo consideramos para el entorno. Entonces hemos aprendido a identificar dónde existe el PAM en cualquiera de las formas señaladas. Asimismo, hemos aprendido a identificar un flujo de datos de tarjetas y cómo se documenta y grafica. Ahora vamos a revisar algunos conceptos importantes. Todo lo que hemos aprendido va a conformar nuestra descripción final del entorno, pero hay algunas otras cosas que debemos tener en cuenta. El primer concepto importante es el de CDE o Cardholder Data Environment, que son las personas, tecnologías y procesos que almacenan, procesan o transmiten datos de tarjetas. Esto tiene mucha relación a los flujos de datos de tarjetas, pero ojo que acá también estamos viendo personas, procesos. Ya están saliendo algunos términos nuevos o adicionales. El siguiente concepto es entorno PCI DSS, y esto quiere decir todos los componentes de sistemas incluidos en o conectados al CDE o que puedan impactar la seguridad del CDE. Entonces ahí vemos que ya están apareciendo componentes adicionales porque estamos hablando de componentes de sistema que pueden estar conectados al CDE o que puedan impactar en la seguridad. El siguiente concepto son los elementos de conexión al CDE, los cuales incluyen los elementos de conexión física, tales como red o USB, las redes wireless, los sistemas de virtualización. Asimismo, tenemos que los componentes conectados implican riesgo al CDE, ya que a través de ellos un atacante puede llegar al CDE. Por esta razón es que estos componentes conectados también conforman el entorno de datos de tarjetas. ¿Por qué? Porque son componentes con los cuales hay que tener ciertas consideraciones de seguridad, ya que a través de ellos un riesgo puede llegar al CDE, es decir, a los componentes que están teniendo contacto con los datos de tarjetas. Y finalmente también debemos incluir a los terceros dentro del entorno de datos de tarjetas, y entre ellos principalmente los proveedores que almacenan, procesan o transmiten datos de tarjetas, y a los proveedores que administran componentes de red o seguridad como routers, firewalls, bases de datos, seguridad física. ¿Qué componentes se deben considerar como parte del entorno? Primero, los sistemas que ofrecen servicios de seguridad, los componentes de virtualización, los componentes de red, los servidores, aplicaciones y todo aquel componente tecnológico a través del cual se almacene, procese o transmita datos de tarjetas. Algunos conceptos importantes a considerar para la selección de todos estos componentes tecnológicos es primero el CDE, es decir, el entorno, que son todos los elementos que almacenan, procesan o transmiten datos de tarjetas, es decir, todos esos componentes tecnológicos que están en contacto directo con los datos de tarjetas. Entonces, estos sistemas dentro del CDE se consideran parte del entorno sin importar su función. Basta que cumpla una de las condiciones de contacto con los datos de tarjetas, es decir, almacenamiento, procesamiento o transmisión. La otra parte que conforma el entorno de datos de tarjetas son los sistemas conectados al CDE, que de igual manera es cualquier componente tecnológico
sin importar su funcionalidad. Y finalmente, un concepto importante a tener muy en cuenta son las redes planas. Eh, Veremos que la segmentación de redes nos ayuda a delimitar las zonas y los componentes tecnológicos según su criticidad. Mm, si yo tengo elementos menos críticos y otros más críticos, es importante tener una segmentación que controle el acceso entre ambos. ¿Y esto por qué? Porque si un riesgo llega al menos crítico, si no hay un elemento que controle el acceso entre ambos, fácilmente puede llegar al elemento, al componente que sí tiene alta criticidad. Y esto es lo que ocurre en PCI. Cuando tenemos redes planas y si dentro de una red plana hay un componente que no es PCI y hay otro que sí es PCI, automáticamente toda la red plana se convierte en PCI porque todos estos componentes no críticos están juntos o tienen un contacto directo a través de la red a un componente PCI. Es decir, si un riesgo llega al componente no crítico, el componente PCI va a estar expuesto al mismo riesgo. Por lo tanto, todos los elementos dentro de esa red plana, es decir, no segmentada, van a requerir el mismo nivel de seguridad que el que requiere el componente PCI. Por eso es importante delimitar bien cuáles son componentes que conforman el entorno PCI y cuáles no, y segmentarlos en la red. De ser posible, y bueno, no de ser posible, es necesario que sea una delimitación a través del firewall. Nuevamente, el concepto es, si juntamos todos en una misma red y ya, es decir, brindamos un contacto directo entre uno y otro componente, todo se convierte en el mayor nivel de criticidad, que es el que corresponde a los componentes PCI, y por lo tanto todo requeriría el cumplimiento de los requisitos de seguridad que pide PCI. Como ayuda y método exacto para determinar los componentes que conforman el entorno de datos de tarjetas, les recomiendo usar este flujograma que es brindado por el PCI Council. En la primera parte, el flujograma nos permite a través de algunas preguntas saber si hay componentes o si el componente en cuestión es parte del CDE, y luego una segunda parte para identificar si es un elemento conectado al CDE. Y finalmente la parte de abajo para ratificar o estar seguros de las selecciones que hemos hecho, hay una serie de preguntas para validar que un elemento debe quedar fuera del entorno PCI. Lo más importante es tener identificados todos los elementos que deben conformar el entorno PCI. Es decir, es importante que queden dentro todos los que deben estar dentro. No nos va a importar tanto los que estén fuera porque esos en realidad no van a ser parte de una auditoría, no requieren las medidas de seguridad. Es decir, sería malo, sería de riesgo si hay un componente que sí debe estar dentro del entorno PCI y por una mala decisión lo dejamos fuera, porque estaríamos dejando sin protección un elemento que sí lo requiere. Entonces, por esto es importante pasar por este flujo riguroso para asegurarnos de que los componentes que estamos dejando fuera del entorno realmente deben estar fuera. Ahora vamos a ver algunos escenarios de entornos de datos de tarjetas. Con esto ya nos debe quedar total claridad de cómo debemos definir nuestro entorno. Y es importante que, si es que tienen la oportunidad, mientras vamos avanzando con el curso, puedan ir avanzando en el entorno propio de sorpresa de su empresa con los conceptos y definiciones que vamos revisando. En este primer escenario vemos primero en la parte superior derecha el CDE.
es decir, todos los componentes del sistema que almacenan, procesan o transmiten datos de tarjetas. Esa parte está clarísimo, creo que no hay duda en cuanto a la selección de esos componentes. Del lado izquierdo vemos algunos servicios compartidos que tienen ciertos componentes tecnológicos que se conectan al CDE, ya sea para fines de servicios o para fines de seguridad. Por ejemplo, vemos ahí un servidor de parches, un servidor de logs, vemos un Active Directory. Entonces, todos esos son servicios necesarios para los componentes del CDE, pero también para la LAN corporativa. Por lo tanto, mayormente esta parte de elementos conectados al CDE van a ser los servicios compartidos. Ahora, eso debe estar en una red aislado sobre todo de la LAN corporativa porque va a estar conectado al CDE. Y en la parte de abajo vemos la LAN corporativa, es decir, todos esos componentes tecnológicos que no forman parte del CDE y que han pasado por el flujo que vimos anteriormente para estar seguros de que no deben estar dentro del CDE. Sin embargo, estos elementos sí van a tener contacto con los servicios compartidos. Pero ojo, acá hay algo importante, los firewall. Los firewall nos sirven para controlar que no hay acceso, sobre todo de la LAN corporativa, hacia el CDE. Es una protección del perímetro del CDE frente a la LAN corporativa, que es una red con componentes menos críticos porque no tienen ninguna función en relación al manejo de los datos de tarjetas. Y en el caso de los servicios compartidos, a través del firewall nos aseguramos que los elementos de la LAN corporativa tengan el acceso mínimo necesario a los componentes que conforman esa red. Finalmente tenemos un escenario más. Es un escenario bastante similar al que hemos visto anteriormente, con la diferencia de que en la LAN corporativa tenemos un elemento que sí tiene conexión a, a los componentes de servicios compartidos, es decir, a la zona de elementos conectados al CBE. Esto es un Jambox. Es, digamos, un workstation que está en la LAN corporativa que se utiliza para administrar los servicios o los servidores de los servicios compartidos de la zona de elementos conectados al CDE. Entonces, este dispositivo, este computador, sí está teniendo relación al CDE, ya que está conectándose a los elementos que impactan en la seguridad del CDE. Por lo tanto, este computador sí lo debemos considerar como parte del entorno de datos de tarjetas.